En este video mostraremos el proceso para resolver una armadura utilizando una combinación de dos métodos, el de secciones y el de nodos sucesivos. Se muestra el esquema de la armadura que se va a resolver con sus dimensiones horizontales y alturas, dimensiones verticales, la identificación de los nodos con literales minúsculas, y la identificación también de los apoyos y el tipo de ellos que se va a ocupar en los extremos de la armadura. Esta es la tabla en la cual se concentrarán los resultados que se van a ir obteniendo para llevar un mejor control de ellos. Se inicia determinando los ángulos que se encuentran en la figura de la armadura. En este caso, tenemos dos triángulos en los extremos con una base de 1,80 y una altura de 3 metros. En la parte central hay dos triángulos cuya base es de 1,50 y una altura de 3 metros. En la parte superior tenemos otros pequeños triángulos con una altura de 1 metro y una base de 1,50. Para calcular el valor de los ángulos utilizaremos la función tangente, la cual relaciona los catetos opuestos y los catetos adyacentes. En el caso del ángulo alfa, encontramos que su cateto opuesto en este triángulo correspondería a la distancia de 3 metros y el cateto adyacente a la base de 1,80. Si dividimos cateto opuesto entre cateto adyacente, 3 entre 1,80, obtenemos un valor de 1,6667. A este valor, que es la función tangente, podemos aplicar con una calculadora la inversa de tangente para determinar el ángulo, que en este caso corresponde a 59,04 grados para el ángulo alfa. También podemos determinar la función seno, que sería 0,8575, y la función coseno, que sería 0,5145. Para los otros dos ángulos, beta y epsilon, procedemos de la misma manera. En el caso de beta, sería dividir 3 entre 1,50, con lo cual llegamos al valor de la tangente de 2, y podemos determinar que con ello que el ángulo beta es de 63,44 grados. Su función seno es de 0,8944 y su función coseno 0,4472. Para epsilon, dividimos 1 metro entre 1,50, nos da un valor de 0,6667, que correspondería a un ángulo de 33,69 grados, una función seno de 0,5547 y una función coseno de 0,8321. Quedando registrados de esta manera los valores de los ángulos que se acaban de calcular. A continuación se mostrarán las cargas que operan en este ejercicio y que son las siguientes. Cargas verticales en los nodos C, B, D y F, con valores de 5 para el nodo C, 3 para el nodo B, 6 para el nodo D y 2 para el nodo F. Todos estos valores son tonelada. También tendremos una carga oblicua que será de 4 toneladas con 65 grados de inclinación. Esta carga oblicua debemos descomponerla en sus elementos horizontal y vertical para que todo esté operando en una forma ortogonal. Estos vectores verdes sustituirán al vector amarillo que corresponde a la carga oblicua.
Para determinar el valor de esos componentes, multiplicaremos el valor de la carga por la función seno y coseno de 65 grados, que es la inclinación que corresponde a esa carga. En el caso de la función seno nos dará el valor del componente vertical y la función coseno nos dará el valor del componente horizontal, dado que estamos midiendo el ángulo de 65 grados con respecto a una horizontal. Ubicamos entonces el valor de los componentes y ahora podemos retirar los cálculos y la carga oblicua porque han sido sustituidos. Ahora identificaremos las reacciones que pueden presentarse de acuerdo al tipo de apoyo. En el caso del apoyo que está en el nodo A, tenemos un apoyo articulado con rodamiento, por lo cual solo tendremos una reacción vertical. En el caso del nodo H, que está el otro apoyo, que es un apoyo articulado simple, tendremos posiblemente dos reacciones, una horizontal y una vertical. Estas reacciones las vamos a identificar con las literales RAY para el caso del nodo A y RHX y RHY para el nodo H. Para calcular el valor de una de las reacciones verticales, podemos utilizar una sumatoria de momentos. En este caso lo hacemos en el nodo A y consideramos todos los elementos externos a la armadura y que están operando en ella que pueden tener un giro con respecto al nodo A. En este caso, la reacción vertical en ese nodo no puede girar porque está siendo concurrente con ese nodo. E igualmente esta reacción horizontal RHX no va a ser un giro con respecto al nodo A porque es también concurrente. Si la transmitimos, tendría un punto de aplicación similar o que pasaría por el nodo A. Los elementos que sí pueden girar son los que están identificados en esta lista de sumatoria, como es esta carga de 3 toneladas, por una distancia de 1,80, fuerza por distancia es momento, con un giro de tipo negativo, porque este vector, esta carga, giraría con las manecillas del reloj, lo cual nos da un giro negativo. El caso de esta carga de 5 toneladas, debemos transmitirla hasta la parte inferior y evaluar el giro, que también sería negativo, y está expresado aquí, 5 por 1,80, negativo. Esta carga de 6 toneladas también tendría un giro negativo. En este caso, el brazo de palanca ya es de 3.3 por la suma de estas dos distancias. Esta carga de 2 toneladas también tendría un giro negativo y su distancia, su brazo de palanca es de 480 y aquí está expresado, menos 2 por 480. Este componente vertical debemos transmitirlo hasta la parte inferior y evaluar su giro. En este caso también sería de negativo y valdría 363 por 480. Este componente horizontal debemos transmitirlo hasta esta parte en la cual tengamos una mínima distancia y evaluemos su giro, que en este caso sería positivo, y tendríamos más 1,69 por su brazo de palanca, que son estos 3 metros de altura. Finalmente, esta reacción vertical, que no conocemos, giraría en forma positiva, iría en contra de las manecillas del reloj, y su brazo de palanca son los 6.60 metros que conforman estas 4 acotaciones. Y con esto tenemos lista nuestra sumatoria de momentos, la cual igualamos a 0. Desarrollamos estas operaciones, nos daría menos 61.22 más 5.07 más RHY por 660 y todo esto sigue siendo igual a 0. Esto ya nos permite despejar RHY, que daría una sumatoria de 56.15 entre 6.60, dándonos un valor para esa reacción de 8.51 toneladas. El siguiente paso sería realizar una suma de fuerzas verticales
como se muestra en esta parte. En este caso, son todos los elementos que operan de forma vertical, como es esta carga de 3, esta carga de 5, esta carga de 6, esta carga de 2 y este componente de 3.63. RHY, que acabamos de calcular, sube y por lo tanto consideramos que es positiva. RAY, que no la conocemos, también va hacia arriba y es positiva. Sustituimos el valor de RHY y podemos despejar la reacción vertical en el nodo A, RAY. RAY quedaría entonces igual a 1963 menos 8.51. Esto da de esta forma porque estos números negativos y estos positivos al pasarlo del otro lado cambian su signo y entonces la sumatoria nos da un valor de 11.12 toneladas para la reacción vertical en A. En este caso identificamos en nuestra armadura una carga horizontal de 1.69 toneladas y una reacción horizontal en el nodo H, RHX, que va hacia la derecha. Si eso lo llevamos a una sumatoria, quedaría menos 1.69 más RHX igual a 0. Esto fácilmente podemos despejar RHX, la reacción horizontal en el nodo H, y quedaría su valor en 1.69 toneladas. Estas tres reacciones debemos llevarlas a nuestra tabla para llevar un control adecuado de los resultados. Quedando de esta forma. El siguiente paso es establecer ahora ya la primera sección que vamos a utilizar para el cálculo de nuestra armadura. En el esquema de nuestra armadura trazamos una línea que nos va a mostrar cómo vamos a seccionar nuestra armadura. Y en este caso estamos indicando que vamos a tomar de la línea de corte, que es esta línea azul, hacia la izquierda. Los únicos elementos que van a participar en los cálculos que vamos a realizar serían las barras que se cortan por nuestra línea de sección, que sería la barra CE, la barra CD y la barra BD. Además, también participarían en nuestros cálculos los elementos externos como son estas cargas y esta reacción. Nuestra primera sección quedaría de esta manera. Ahora vamos a identificar los esfuerzos que operan en las barras que están cortadas. En el caso de la barra BD, el esfuerzo lo vamos a representar con este vector que va a salir del nodo hacia el centro de la barra, lo que nos representa un esfuerzo en tensión. Las barras oblicuas cortadas, que serían CE y CD, las vamos a representar con estos vectores sus esfuerzos, que en este caso van del centro de la barra cortada al nodo que la delimita. Por lo tanto, esto sería un esfuerzo de compresión. Al ser vectores oblicuos, debemos descomponerlos. Y para poder determinarlos, utilizaremos las funciones seno y coseno de los ángulos que ya habíamos identificado previamente, en este caso beta y épsilon. Para la barra CE, los componentes quedan de esta forma, hacia abajo y hacia la izquierda, y los vamos a identificar como CE coseno de épsilon, el horizontal, y CE seno de épsilon, el vertical. Para la barra CD, los componentes serían CD seno de beta y CD coseno de beta, el horizontal. Y de esta forma entonces podemos sustituir y quitar de nuestra imagen los vectores oblicuos. Con este planteamiento podemos iniciar con el cálculo de las barras que vamos a determinar con esta sección. Podemos empezar haciendo una suma de momentos en el nodo que pueda eliminarnos el mayor número de incógnitas. En este caso, si hacemos la suma de momentos en el nodo C,
todos los vectores que concurren a ella, a ese nodo, no van a tener brazo de palanca y por lo tanto no van a girar. Esto es, esta carga y todos estos componentes, así como esta carga vertical, no tendrían giro y por lo tanto solo nos quedarían dos elementos que podrían girar, que sería la barra BD que no conocemos y la reacción que ya conocemos, la reacción vertical en el nodo A. La suma de momentos en el nodo C quedaría entonces de la siguiente manera. Menos RAY por 1,80, que este es su brazo de palanca. Estamos evaluando el giro respecto al nodo C, por lo tanto tendríamos que transmitir este vector hacia la parte superior y evaluar el giro. El otro vector que también puede girar sería BD. Lo podemos hacer retroceder un poco y ahí vemos que gira de manera positiva. Su brazo de palanca es la altura de 3 metros y quedaría en nuestra sumatoria de esta forma, más BD por 3. Si desarrollamos estos elementos, sustituyendo el valor de R a Y, que es de 11.12, podemos determinar que BD es igual a 11.12 por 1,80, ya lo pasamos al otro lado y es positivo, y lo dividimos entre 3, que es el brazo de palanca de BD, y esto nos va a dar un valor para la barra BD de 6.67 toneladas. La siguiente expresión que podemos ocupar es una sumatoria de fuerzas verticales. En este caso, quedaría plasmado de esta forma. Sumatoria de fuerzas verticales sería igual a CD seno de beta, que es este componente, menos CE seno de epsilon, que es este componente que baja, más RAY, que está aquí, va subiendo, es positiva, menos 5, que es esta carga, que está en el nodo C, menos 3, que es esta carga que está en el nodo B. Si desarrollamos esta expresión, nos queda lo siguiente, más CD por el seno de beta, que es 0.8944, menos CE seno de epsilon, que es 0.5547, y esto es igual a menos 3.12, que corresponde a desarrollar estas tres expresiones, aquí sustituyendo 11.12, y entonces nos queda esta ecuación que tiene dos incógnitas, la vamos a identificar con una literal A, y ahora vamos a hacer uso de la otra expresión que podemos ocupar, que es la sumatoria de fuerzas horizontales. Y va a quedar de esta manera. Suma de fuerzas horizontales sería menos CD coseno de beta, menos CE coseno de epsilon, más BD. Son los únicos elementos horizontales en mi imagen, y son los únicos que van a participar. Si sustituimos los valores de los cosenos, quedaría de esta forma la expresión, menos CD coseno de beta, 0.4472, menos CE coseno de epsilon, 0.8321, y esto es igual a menos 6.67, que corresponde al valor de BD, pero al pasar del otro lado se hace negativo. Tenemos entonces otra ecuación con dos incógnitas, CD y CE en ambas, y esta segunda ecuación la vamos a identificar con B mayúscula. Esto nos forma un sistema de dos ecuaciones lineales que podemos resolver simultáneamente y con ello determinar el valor de la incógnita CD y de la otra incógnita CE. Quedando de esta forma, CD un valor de 1.11 y CE un valor de 7.42. En este caso, ya concluimos la primera sección. Tenemos los valores de 3 barras, que son las que se cortaron. Todos los resultados nos dieron positivo, por lo cual los esfuerzos que supusimos de tensión y de compresión en la parte superior son correctos. Estos resultados debemos llevarlos a la tabla para llevar un control de ellos. Colocamos los valores que obtuvimos para las barras BD, CD y CE y los esfuerzos que corresponden. Ahora trabajaremos la segunda sección. La segunda sección la vamos a plantear de esta forma. Ahora tomaremos el lado derecho y haremos
caso omiso del lado izquierdo. Los elementos que van a participar de acuerdo a nuestra línea de sección serían todos los elementos externos, que son estos componentes 363, 169, esta carga de 2 toneladas, la reacción horizontal en H y la reacción vertical en H, así como las barras que se corten, que serían en este caso la EG, DG y DF. Ya dibujada en forma aislada, nuestra segunda sección quedaría de esta manera. Ahora colocaremos los esfuerzos que vamos a suponer en las barras que van a participar, que son las que se cortaron. Para la barra de F, que es ortogonal, porque es horizontal, el esfuerzo lo vamos a representar con este vector que sale del nodo hacia el centro de la barra cortada. Eso es un esfuerzo de tensión. La barra es de F. Colocaremos ahora los esfuerzos para las barras oblicuas que fueron cortadas. En ambos casos vamos a representar con estos vectores que van hacia el nodo, del centro de la barra hacia el nodo. Esto es un esfuerzo en compresión, la barra DG y la barra EG. Vamos a sustituir estas barras por sus componentes para que todo se pueda operar en una forma ortogonal. Los componentes para la barra DG corresponden a estos que están aquí arriba, que van hacia la derecha y hacia la parte superior, y los vamos a identificar como DG seno de beta y DG coseno de beta. En el caso de la barra EG, son estos que están aquí abajo, que van hacia la derecha y hacia abajo, y serían el esfuerzo EG coseno de epsilon y EG seno de epsilon en el caso vertical. Y esto entonces nos permite retirar la representación inicial de los vectores oblicuos. Ahora podemos hacer una sumatoria de momentos. En este caso tomaremos la suma de momentos con respecto al nodo G. Toda vez que todos estos elementos que concurren a ese nodo, estos componentes y estos componentes de acá y los de la carga, no van a tener giro porque son vectores concurrentes. Aunque aquí se muestran abiertos, eso solo es una representación gráfica. La realidad es que todos estos vectores son concurrentes al nodo G, así como esta carga. No tendrían giro. Los elementos que podrían girar con respecto al nodo G sería esta barra de F, que tendría un giro con las manecillas del reloj y un brazo de palanca de 3. Las reacciones también tendrían un giro. En este caso, la reacción horizontal es de 1,69 y giraría de forma positiva con un brazo de palanca de 3 metros. La reacción vertical giraría, tendríamos que transportarla hacia la parte superior y aquí evaluaríamos el giro, sería en contra de las manecillas del reloj y sería también un giro positivo. Entonces nuestra sumatoria quedaría de la siguiente manera: más RH por 1,80 más RHX por 3 menos DF, que gira de forma negativa, por 3. Sustituimos los valores de RHY y de RHX, que ya los habíamos calculado, y aquí están 1,69 y 8,51. Y podemos establecer esta operación. DF va a ser igual a 8,51 por 1,80, que sería RHY,
más 1,69 por 3, y toda esta sumatoria, ya del otro lado, de F por 3, quedaría todo positivo. Toda esta sumatoria debemos dividirla entre 3, que es el brazo de palanca de DF, como se muestra aquí, y nos daría un valor para la barra DF de 6,80. Nuestra suma de fuerzas verticales queda de esta forma. Los componentes verticales DG seno de beta, que va hacia arriba, menos EG seno de epsilon, negativo, más RHY, 851, menos 2, esta carga, menos 3,63, que es la componente de la carga oblicua, y son los únicos elementos verticales que aparecen en la figura y por lo tanto son los únicos que entran en nuestra sumatoria. Si sustituimos valores y desarrollamos, obtendremos lo siguiente: DG seno de beta, que es 0,8944, menos EG seno de epsilon, que es 0,5547, y toda esta sumatoria, que serían 851 menos 2 menos 3,63, daría un valor de 2,88 positivo, y al pasarlo del otro lado, queda negativo y quedaría de esta forma, menos 2,88. Nos queda una ecuación con dos incógnitas, DG y EG, que vamos a identificar con una literal A. Ahora aplicamos la sumatoria de fuerzas horizontales. La sumatoria de fuerzas horizontales quedaría de la siguiente manera. Los componentes DG coseno de beta, positivo, EG coseno de epsilon, también positivo, menos DF, va hacia la izquierda, más RHY, que va hacia la derecha, menos 1,69, que es el valor de este componente. Si desarrollamos esto, quedaría 680 menos 680 más 1,69 menos 1,69, estos dos se eliminan, y menos 680 pasa del otro lado y queda positivo, y entonces la ecuación quedaría de la siguiente manera: más DG coseno de beta, que es 0,4472, más EG coseno de epsilon, que es 0,8321, igual a 680. Esto nos da una otra ecuación con dos incógnitas que vamos a identificar con la literal B. Estas dos ecuaciones, una vez más, también las resolvemos de forma simultánea y obtenemos el valor de los componentes DG y EG, quedando de la siguiente manera: DG igual a 1,39 y EG igual a 7,43. Con esto resolvemos la segunda sección. Estos valores de las barras los llevamos a nuestra tabla de resultados, quedando de la siguiente manera: 6,80 tensión, DF, DG 1,39 compresión y EG 7,43 compresión. A continuación vamos a resolver nodos, los 5 nodos que están en la cuerda inferior de nuestra armadura. En el esquema de nuestra armadura identificaremos los nodos que vamos a trabajar. En este caso vamos a empezar con el nodo B. Utilizamos un pequeño círculo para aislarlo visualmente, y ahora lo vamos a dibujar aislado del resto de la armadura. En este dibujo debemos colocar la carga que opera en el nodo B. También los esfuerzos que participan en las barras que concurren al nodo B. En nuestro nodo tenemos solo estos 4 elementos. BD es una barra que ya fue calculada con la primera sección, su valor es de 6,67, la carga de 3 toneladas, y solo nos resta por determinar la barra BC y AB. Como vemos, inclusive es fácil identificar que la sumatoria de fuerzas verticales y horizontales solo tienen 2 elementos cada una de ellas, por lo tanto los valores a obtener son sencillos. En el caso de la suma de fuerzas verticales, tenemos la barra BC que sube y la carga de 3 toneladas. No hay más elementos verticales, por lo tanto quedaría más BC menos 3 igual a 0. Si despejamos BC, pues BC es igual a 3.
toneladas. La suma de fuerzas horizontales también es muy sencilla. Solo tenemos BD 667 positiva menos AB y todo eso es igual a 0. Despejamos. Y AB será igual a 6.67. Con esto tenemos resuelto el nodo B. Al ser tan sencillo, este nodo puede decirse que sería fácil resolverlo por una simple inspección visual. Estos resultados los vamos a llevar a nuestra tabla de valores. Y quedan de esta manera. AB 667 tensión y BC 3 toneladas tensión. Ahora resolveremos el nodo F. Y ahora lo dibujamos de forma aislada. En este caso, también vemos que solo tenemos 4 elementos que participan en este nodo, en el nodo F. La sumatoria de fuerzas verticales quedaría de la siguiente manera. Suma de fuerzas verticales es igual a FG, que sube positivo, menos 2, que bajan, son los únicos elementos verticales en este nodo, y podemos entonces despejar FG y nos va a dar un valor de 2.0. Ahora hacemos la suma de fuerzas horizontales. En la suma de fuerzas horizontales quedaría FH hacia la derecha menos DF, que vale 680. Podemos despejar FH y quedaría igual a 6.80. Estos dos barras las vamos a llevar también a nuestra tabla de resultados. Y queda de la siguiente forma. FG, 2 toneladas tensión, FH, 6.80 toneladas también tensión. Ahora resolveremos el nodo D. En nuestro esquema, marcamos al nodo D con una pequeña circunferencia para aislarlo visualmente. En este caso, las barras que concurren en forma ortogonal en el nodo D son las barras BD 667, que ya hemos determinado con la primera sección, la barra DF de 6.80, que ya determinamos con la segunda sección, la barra DE que no se conoce y esta carga de 6 toneladas. También están las barras oblicuas que concurren en el nodo D. Estas barras son la barra CD con un valor de 1.11 y la barra DG con un valor de 1.38. Estas barras oblicuas debemos sustituirlas por sus componentes ortogonales. Estos componentes ortogonales serían DG seno de beta vertical, DG coseno de beta horizontal para esta barra. Para esta otra sería CD coseno de beta horizontal y CD seno de beta vertical. Con estos componentes podemos retirar visualmente a las barras oblicuas, quedando de esta forma nuestra figura. Ahora podemos aplicar una sumatoria de fuerzas verticales. La suma de fuerzas verticales quedaría de la siguiente manera. DE, que no conocemos, va hacia arriba, menos 6, que es la carga que opera en el nodo, menos DG seno de beta, que sería 1.11 por 0.8944, menos CD seno de beta, que sería 1.38 por 0.8944. Si desarrollamos esto, obtenemos que DE es igual a 6 más 0.99 más 1.23. Todos estos negativos los pasamos del otro lado y ya quedan positivos, llegando al valor de DE igual a 8.22 toneladas. En este caso,
no vale la pena ya hacer una sumatoria de fuerzas horizontales porque la única barra que no conocíamos era esta, DE, y ya la determinamos. Este valor de DE lo vamos a llevar a nuestra tabla de resultados. Y queda de la siguiente forma, DE 822 toneladas en tensión. Ahora vamos a resolver el nodo A. En nuestro esquema vamos a colocar ahora una pequeña circunferencia que nos permita aislar visualmente al nodo A. La barra oblicua, que es la barra AC, y esta la vamos a descomponer en sus elementos horizontal y vertical. La suma de fuerzas verticales para este nodo quedaría de la siguiente manera. RAY, que sube y es positiva, menos AC por el seno de alfa, que es 0.8575, y esto sería igual a 0. Solo son dos elementos verticales, como lo vemos en nuestra figura. Esto nos permite despejar AC y quedaría como RAY 1112 entre 0.8575. Todo queda positivo porque podemos pasar esta expresión al otro lado y entonces todo quedaría positivo. Si despejamos y calculamos AC, obtenemos un valor de 1297 para la barra AC. Ya no hay otra incógnita, entonces ya no hay que hacer una sumatoria adicional de fuerzas horizontales. El valor de 1297 lo vamos a llevar a nuestra tabla de... Y queda de esta manera, AC 1297 en compresión. Y ahora vamos a realizar el nodo H. Los componentes serían GH coseno de alfa, el horizontal, y GH el seno de alfa, el vertical. Podemos retirar visualmente la barra oblicua GH. La suma de fuerzas verticales en el nodo H sería RHY, que sube 851, menos GH seno de alfa, que baja, sería negativa y quedaría de esta manera, GH por 0.8575. Esto nos permite despejar GH, quedando de la siguiente manera, GH es igual a 851 entre 0.8571, lo que nos da un valor de 992. Es la única incógnita que estamos despejando en este nodo y este valor lo llevamos a nuestra tabla de resultados. Queda de la siguiente manera, GH 992 en compresión. Y como se aprecia en nuestra tabla, ya tenemos todos los resultados que estamos buscando. Ya sabemos la intensidad del esfuerzo que se aplica en las barras, el tipo de esfuerzo que se generaría por las cargas que están siendo aplicadas en nuestra armadura. Y con esto terminamos nuestro problema.